Bien, nos corresponde y ya ir cerrando el contrato de comodato. Eh, digamos, lo que teníamos pendiente era abordar las obligaciones del comodante. Nosotros dijimos cuando estudiamos las características del comodato que es un contrato unilateral porque genera obligaciones solo para una de las partes y que esta parte es el comodatario. ¿Y cuál es la obligación? Bueno, restituir. Sin embargo, excepcionalmente el comodato puede generar obligaciones para el comodante. ¿Cuáles serían estas? Uno, devolverle al comodatario las expensas extraordinarias en que haya incurrido éste en la conservación de la cosa dada en comodato. Hay que tener presente que esta obligación pesa solo con las expensas extraordinarias. Después del terremoto de 2010 me tocó una situación de esta naturaleza cuando una persona tenía en comodato una máquina y resulta que el lugar donde la máquina estaba instalada sufrió daños y fue necesario en consecuencia dejar la máquina por algunos días antes que el comodante pidiera su entrega o la viniera a buscar y se dejó en una bodega o en una custodia. Fueron 15 días, bueno, esos 15 días el comodante tuvo que pagar el costo de esas expensas extraordinarias a consecuencia de este terremoto que implicó que la especie tuviera que quedar guardada previo a la entrega, principalmente por todo el problema que había de caminos y conectividad. 2. El comodante debe indemnizar al comodatario de los perjuicios que le hubiere causado con motivo de la mala calidad de la cosa prestada. Imagínense ustedes, ¿cierto? Mañana ustedes prestan, por ejemplo, una casa por un fin de semana, bueno, llueve y la casa se gotea entera y se deterioran todos los productos o artefactos que el comodatario llevó para pasar un adecuado fin de semana. Eh, bien. Extinción del comodato. Bueno, el comodato, como todo contrato, se extingue según las reglas generales aplicables a los contratos. O sea, cabe perfectamente la nulidad, por ejemplo. Pero a su respecto también hay una causal que es importante analizar, cuál es la muerte del comodatario. El contrato de comodato, se dice, es un contrato de intuito persona. Por ello, si fallece el comodatario, sus herederos no tienen derecho a continuar con el uso de la cosa, salvo que ella haya sido prestada para un servicio particular que no puede ser deferido o no puede suspenderse. Lo que sucede es que con la muerte del comodatario, el uso y goce de la cosa no pasa a los herederos, pero subsisten las obligaciones que nacen del comodato a su respecto. Ahora, por el contrario, la muerte del comodante no pone fin al comodato. Esto lo refiere expresamente el artículo 2190. El comodato no se extingue por la muerte del comodante. Bien, ahora vamos a estudiar dos instituciones que surgen a partir del contrato de comodato. Una es otro contrato, que es el llamado contrato de comodato precario, y lo siguiente es la figura del precario. No voy a decir nada sobre el precario hasta no llegar a él. Me quiero quedar en este minuto solamente con el contrato de comodato precario. A ver, la regla general es que se fije en el contrato de comodato un plazo para la restitución de la especie prestada, o que el tiempo o momento de la restitución esté determinado por el uso ordinario de ella. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿me facilitarías tus apuntes de derecho civil por el fin de semana? Perfecto. El día lunes tienen que ser devueltos los apuntes de derecho civil. ¿Me podrías facilitar este libro para estudiar el fin de semana? Bueno, el lunes hay que devolver el libro. ¿Me podrías facilitar por una semana la casa que tienes en la playa? Sí, no hay inconveniente.
terminados los días, los 5 días, se debe restituir. Es decir, en el contrato de comodato, el plazo de la restitución está concordado o bien este fluye del uso ordinario de la cosa. Préstame la máquina para cosechar, bueno, y tengo 1 hectárea, terminé de cosechar, tengo que devolver la máquina. Pero en el llamado contrato de comodato precario, el comodante se reserva el derecho de solicitar la restitución en cualquier tiempo. Por lo tanto, comodato y comodato precario son contratos. La diferencia entre ellos es que en el comodato precario, el comodatario está obligado a restituir en cualquier tiempo, cuando el comodante así lo exija o así lo requiera. Tratándose del comodato propiamente tal, para ver en qué momento debe restituir la cosa el comodatario, tenemos que distinguir si se ha estipulado un plazo para la restitución o no se ha estipulado. Si se ha estipulado un plazo para la restitución, el comodatario debe restituir una vez cumplido el plazo. En cambio, si no se ha estipulado plazo para la restitución, el comodatario debe restituir una vez terminado el uso para el cual fue prestada la cosa, es decir, estamos en presencia de un plazo tácito y en el anterior de un plazo expreso. En cambio, en el contrato de comodato precario, el comodante se reserva la facultad de pedir la restitución de la cosa en cualquier tiempo. O sea, estamos frente a un plazo potestativo que depende de la sola voluntad del acreedor. Y ahora llegamos a esta figura que está en el inciso segundo del artículo 2195 del Código Civil y respecto de la cual ustedes no se imaginan la cantidad de litigios que existen. O sea, una normita que está en el inciso segundo de un artículo. Ustedes no se imaginan la cantidad de problemas de derecho que ella irroja. Miren, el último artículo en materia de comodato es el 2195, porque en el 2196 está el mutuo. ¿Y qué dice esta norma? En su inciso segundo, constituye también precario la tenencia de una cosa ajena sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño. Para estar en presencia de esta situación, se deben cumplir los siguientes requisitos. Que el demandante sea dueño de la cosa cuya restitución pretende. 2. Que el demandado carezca de título que sirva de fundamento jurídico a la tenencia que ejerce. Y 3. Que la tenencia ejercida por el demandado haya sido ignorada o meramente tolerada por el dueño. Ustedes posiblemente recordarán, o yo asumo eso más bien dicho, que cuando nosotros estudiábamos las acciones protectoras del dominio, en algún momento hicimos referencia a la acción de precario, porque esta es una acción típicamente protectora del dominio, así como la acción reivindicatoria. Ahora, el precario es una situación absolutamente de hecho, es decir, una persona ocupa un inmueble ajeno por ignorancia del dueño o por tolerancia del dueño, pero sin tener ningún título o antecedente que le sirva de fundamento a esa tenencia que está ejerciendo.
La acción de precario entonces es la que le corresponde al dueño de una cosa que otro detenta, sin título y por su mera tolerancia o ignorancia, para que el detentador de ella sea condenado a restituirla. Cuando hablamos de mera tolerancia estamos hablando de la simple y exclusiva indulgencia, la condescendencia, el permiso, la admisión, el favor o gracia del dueño. Cuando se entabla la acción de precario, el dueño tiene que acreditar, perdón, el demandante tiene que acreditar que es dueño de la cosa cuya entrega solicita. Debe acreditar que el precarista o demandado detenta esa cosa. Y en cambio es el precarista quien debe acreditar que tiene un título que justifica la tenencia y por consiguiente que no la está detentando por mera tolerancia o ignorancia del dueño. Voy a cerrar la clase en este minuto para continuarla en algunos minutos como clase siguiente, donde me voy a referir a algunos aspectos prácticos de esta acción. O sea, la cantidad de litigios que hay sobre esta materia claramente requieren que tengamos un análisis más bien práctico sobre ella, sobre todo para que ustedes manejen algunas cuestiones que indudablemente en la clase virtual no vamos a tener tiempo de hacerlas, pero las quiero dejar plasmadas en estas cápsulas que están siendo grabadas. Así que me desconecto unos minutos y continúo con ustedes inmediatamente.